Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy, en tu espacio, escúchanos, les contaremos 5 historias de terror para no dormir. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderás otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a nuestros podcasts de Easy Spanish. ¿Fantasía o realidad? ¿Qué más da? La noche de Halloween acecha de nuevo y con ella revive la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con historias de terror que activen todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas que resucitan con éxito cada temporada y otras que afloran con el paso de los años, condimentando una velada que hace las delicias de los amantes del miedo su fecha favorita. La noche de Halloween es para lucirse con el disfraz, con el maquillaje e intentar hacer recetas especiales, decorar la casa para la ocasión y para pasar miedo. Sí, sobre todo para pasar miedo. Y este próximo jueves 31 es la noche del terror, más conocida como Halloween, una de las fechas más esperada por todos los amantes del terror y del miedo. La tradición de la víspera de Todos los Santos invita a los más pequeñitos a pedir caramelos de casa en casa, a disfrazarse de algún personaje siniestro y a contar historias de miedo a la luz de la luna. Y precisamente por ello, Easy Spanish les trae 5 historias escalofriantes, ¿sí? ¿Cómo lo escuchan? 5 historias escalofriantes para que disfruten de la noche más terrorífica del año. ¿Sabes qué se festeja este próximo jueves 31 de octubre? ¿Cuáles son las tradiciones para festejar esta fecha? ¿Te gustan los cuentos de miedo? Nombra una de las 5 historias relatadas en este podcast. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? ¿Cuáles de estas 5 historias ya tú conocías? Así que empecemos. 5 historias de terror para no dormir. Historia de terror número 1. El hombre de los sueños. En enero del año 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas
y los labios extremadamente finos, en especial el labio superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los doctores descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Y un tercero aseguró que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca le habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otro incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en tus sueños? Segunda historia, el visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración y así que su predilección por las casas antiguas empujaban a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba mucho conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descanso del tirón. Una semana después, en una noche muy fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez
desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. La palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo viste? ¿Tú también lo viste?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer, titiriteando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra "fuera" estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña inmediatamente empezó a gritar cuando en una de las portadas vio al mismo niño y más abajo el titular que decía: "Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias". Tercera historia: la isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro-sur de Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas abandonadas a modo de ofrenda. Y algunas de esas muñecas están sin cabezas, sí, se exhiben sin cabezas clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta en el año 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Y a partir de ese momento empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura.
Santana falleció en el año 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Cuarta historia: la leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. La llamada era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina, pues había ocurrido algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos, sí, 20 pasos, y a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una fuerte mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Y esta fue la respuesta de una de las gemelas. Y desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de las niñas. Y la quinta y última historia de terror es el clásico La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador en común. Una joven enfundada en un vestido blanco,
Cuenta la leyenda que un padre de una familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas de Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más y más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el ondulado trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha, y en ese mismo instante los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Y sin dudarlo ni un minuto, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. El hombre reanudó el viaje y empezaron una prolongada conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento exacto. Con una voz fría y cortante le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le dijo: «No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta, y un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó toda su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba en el asiento. Sin embargo, el asiento seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares. La chica de la curva es una de las leyendas urbanas más conocidas en diferentes países. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Como que sí da un poquito de miedo, ¿verdad? Recuerda darle te gusta a este episodio. Te invito también a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o
relevantes de este podcast. Y tip número 3. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora sí, vamos a ver si lograste aprender un poco más sobre las 5 historias de terror para no dormir. Pregunta número 1. ¿Qué se festeja este próximo jueves 31 de octubre? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las tradiciones para festejar esta fecha? Pregunta número 3. ¿Te gustan las historias de miedo? Pregunta número 4. Nombra una de las 5 historias relatadas en este podcast. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Y pregunta número 6. ¿Cuál de estas 5 historias ya conocías? Recuerda visitarnos en nuestra página web www.easyspanishphillyduc.com y escríbenos a easyspanish.philly@gmail.com. Te invitamos también a unirte a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.